Tener el honor de ser parte de esta hermosa confederación me llena de orgullo. No me alcanzarían las horas para contar las historias de aquellos que han inspirado mi vida dentro de esta institución, porque son 90 años de muchas voluntades, de mujeres y hombres valientes que nos han marcado. Y hoy les rendimos este homenaje a todos los que formaron, cimentaron durante 90 años nuestra querida Coparmex. Celebro a cada uno de ustedes, mi familia, les dedicamos este aplauso. También aquí en Cancún nos encontramos con la celebración de nuestro 35 aniversario. Qué honor, qué privilegio tener aquí en nuestra casa a la familia a nivel nacional y a la local, reunida en este momento tan importante. En nombre de todos los que hicieron y de todos los que hacemos Coparmex Quintana Roo, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por su presencia en este lugar, por haberse hecho un espacio en su agenda para que nos encontremos, para que celebremos juntos esta visita. Gracias. De manera especial quisiera hacer mención también de todos aquellos que han hecho posible, a los que trabajan codo a codo, día a día conmigo, a los que se encargan de preparar este agasajo, entre otras muchas actividades. Gracias a mis mentores, a los líderes locales que nos guiaron con su luz para que podamos vernos en este día tan hermoso y poder trabajar juntos. A don Eduardo Solís, fundador de nuestro centro empresarial. Francisco López Mena, que por motivos de trabajo no nos pudo acompañar, pero que estaba confirmado. Al ingeniero Horacio Martínez, a Pancho Córdoba, sí, un aplauso. A Pancho Córdoba, también se encuentra presente con nosotros, un aplauso para él. A nuestra presidenta adorada, Meche Hernández, muchas gracias por estar este día. Al ingeniero Juan Ignacio Atié. Raúl Colín, que en paz descanse. El ingeniero Arturo Skype. Hernán Cordero, también presente. Gracias, Arturo Hernán. Y a Eloy Peniche, mi antecesor. Muchísimas gracias, contador. Hoy, más que nunca, debemos de permanecer unidos, bajo un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo latir, confiado en que juntos corremos menos peligros. Podemos brindarnos más y mayor apoyo, ayuda entre nosotros y también a las comunidades a las que pertenecemos, mostrando que estamos unidos del mismo lado. Me gustaría aprovechar la oportunidad que tengo en este día tan especial de alegría y encuentro para desearles a todos ustedes al menos 3 fundamentos que unifican las familias, que tengan ustedes las fuerzas, la sabiduría y amor. Fuerzas para soportar las dificultades que vivimos día a día ante políticas poco ventajosas para nuestro querido pueblo. Fuerzas para sostenernos en pie y sostener a nuestras familias y las familias de los miles de trabajadores que de nosotros dependen y que confían. Fuerzas para hacer el bien, porque la bondad templa el carácter de un buen líder. Sabiduría para liderar. Somos y debemos de ser los modelos a seguir de las futuras generaciones. Sabiduría para las estrategias. Sabemos que en un mundo que cambia constantemente, no siempre lo hace para mejor. Adelantémonos, seamos previsores y estos cambios seamos cambio y catalizadores de aquellos para que sean mejores. Sabiduría para entender las necesidades, tanto las propias como las ajenas. Anteponer con alegría las prioridades de nuestra sociedad. Amor, porque de nada sirve todo lo que hacemos y creemos si no es alimentado por este combustible. El amor es enlace perfecto entre las personas, nos potencia a ser mejores y a sacar lo mejor del otro. El amor es el mejor maestro del dolor, porque esto no genera rencor, ni genera culpas ni venganzas.
Les deseo que el amor sea el pegamento que nos una y que nos una a todos, porque hay un vínculo más perdurable y hermoso que este. Sean todos ustedes bienvenidos, que tengan un hermoso regreso a casa, todos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, empresarias, empresarios, socios y amigos de Coparmex. Muchas gracias por recibirnos en este viernes. Estamos muy contentos de hoy poderlos acompañar para concluir justamente aquí en Cancún, en Quintana Roo, esta gira Construyendo México con motivo del 90 aniversario de la Coparmex. Déjenme compartirles que esta gira inició el pasado lunes y en esta semana hemos visitado 12 distintas regiones geográficas del país. Empezamos el lunes en Querétaro y León, el martes estuvimos en Guadalajara, Mazatlán y Hermosillo, el miércoles en Mexicali y en Chihuahua, ayer jueves en Monterrey, en Puebla y en Veracruz, y este día que concluimos la gira estuvimos por la mañana en Mérida y, como decía hace un momento, concluyendo con ustedes. Ha sido una gran oportunidad para que todos podamos reconstruir en la voz de quienes han sido los protagonistas de esta organización cuál ha sido el legado, cuáles son los retos de futuro, y quiero decirles que estamos muy contentos porque nos ha permitido a nosotros conocer de primera mano el sentir, las problemáticas de cada una de las regiones que nos ha tocado visitar. Antes de iniciar, agradecer, ya lo mencionó Adrián hace un momento, gracias Adrián por recibirnos, por la presencia de Carmen Joaquín, recientemente electa presidenta de Coparmex en Cozumel. Carmen, enhorabuena por tu reciente elección, la primera mujer presidenta del Centro Empresarial. También saludar a Mar Puyol, presidente de la más joven delegación de Coparmex, la delegación Riviera Maya. Mar, bienvenido también por acá. Y aunque no es de esa región, andaba chambeando, pero se vino a celebrar con nosotros a Fidel Gallardo, presidente de la Federación Tamaulipas. Fidel, ¿por dónde te quedaste? Andaba de vacaciones y se puso saco para ir aquí a la Coparmex. Y estoy viendo ahora a Jesús Padilla, bienvenido también Jesús, gusto en saludarte, de Ciudad de México. Pues bien, les decía que cada una de las distintas participaciones que hemos tenido han sido históricas. No es fácil, nunca antes en la historia de la Confederación habíamos podido coincidir por tantos días, tantos expresidentes, y yo quiero, antes de empezar, agradecerles a cada uno de ellos. La mayor parte de quienes están aquí sentados han estado permanentemente desde el lunes hasta el día de hoy. Alguno de ellos tuvo que ir y venir a atender algún negocio. Bernardo recién se incorporó después de atender temas de sus responsabilidades personales, profesionales. Y también, aunque no están aquí, han participado, y los menciono para hacer, digamos, toda la dimensión de su importancia. José Luis Cuandró, que estuvo en Monterrey, Alfredo Sandoval y Jorge Osejo, que no obstante situaciones complicadas de salud, ayer estuvieron en Puebla con nosotros. Juan Pablo Castañón, quien también nos acompañó en Puebla. Y ahora de manera muy especial, porque por razones de salud, de su avanzada edad, no había podido acompañarnos, pero no nos va a sacar con las ganas. Estará en algunos momentos también de manera virtual. Alberto Núñez Esteban. Alberto, si nos estás escuchando desde aquí, te mando un gran abrazo. Ahorita te ponemos en la pantalla desde la Ciudad de México. Pues bien, vamos empezando. La Coparmex se fundó, como ustedes saben, en 1929. A lo largo de estos 90 años, y particularmente a partir de su fundación y hasta los años 80 tardíos, justamente cuando fue la gestión de Bernardo Davín a mi izquierda. Hola Alberto, en un momento te pasamos la voz, gracias por estar ahí. Estoy simplemente dando una introducción para pasarte el uso de la voz. Les decía que entre 1929 y los años 80 tardíos, en que estuvo Bernardo al frente de la Confederación,
fueron muchos los retos que enfrentamos y en ese devenir, desde luego, pasamos de circunstancias muy distintas y que prácticamente en la última parte, quienes están aquí presentes fueron los protagonistas de esa transición. Le voy a pedir de entrada que, dado que esté en la Ciudad de México, Alberto, creo que ya empezó aquí, no alcanzo a ver muy bien, pero que nos puedas participar, Alberto, de tus experiencias en tanto que fuiste presidente. Adelante, Alberto. Para ti, Gustavo, y para todos nuestros amigos, colegas de mi entrañable Coparmex, desde aquí les envío un saludo con todo mi afecto, con todo mi cariño. Aquí en mi rancho tengo un árbol que se llama Coparmex. Tiene raíces profundas, reflejo de sus 90 años de edad, y en esas raíces guarda los valores que le han sido inculcados durante su ya larga vida. Analicemos estas raíces. Nuestro árbol recibe agua fresca a través del canal de una laguna cercana. Nunca le falta, lo mantiene fuerte y vigoroso. Su tronco es majestuoso. Ahí está escrita su historia, en donde destaca su nacimiento impulsado por el Grupo Monterrey, quien siempre se ha caracterizado por su lucha a favor de todo aquello que beneficia a México. Cada uno de los múltiples presidentes que han dirigido esta entrañable institución podrían contar la historia que les tocó vivir y la dura defensa que en ocasiones tuvieron que librar cuando se atacaba al sector privado y a la Coparmex en particular. Mi presidencia no estuvo exenta de ello. Corría el año 2006, cuando se debatía con gran intensidad por parte de los candidatos a la presidencia de la República los problemas y las oportunidades que cada uno de ellos quería señalar, criticar y aportar ideas para su solución. Uno de ellos tomaba como una de sus banderas la crítica y el golpeteo al sector empresarial y a la Coparmex en particular. Se trataba de don Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de la República. Yo hice lo que tenía que hacer, confrontar sus críticas contra la realidad de la vida y la lucha de nuestro sector, que se traducía en generación de empleos, pago de impuestos y competencia legítima para conquistar mercados. Todo esto dentro de los sólidos principios que envolvían y siguen envolviendo a nuestra institución. La lucha permeó a la opinión pública y los medios vieron en ella una fuente de alimentación para sus comentarios. Yo gozaba la confrontación y atendía con especial cuidado las entrevistas de los medios públicos. Siempre tuve los espacios abiertos a partir de las 6 de la mañana y hasta la hora en que me tomaba la primera copa en los innumerables festejos a los que me llevaba mi posición, impulsados por nuestros cerca de 50 centros empresariales enclavados en toda la República Mexicana. Recuerdo un día en que tuve 11 entrevistas por parte de los medios en una de mis innumerables visitas a los centros empresariales, visitas que gozaba intensamente, pues me daba la oportunidad de conocer a través de este medio privilegiado el verdadero estado político, social y económico de nuestro querido México. El contacto con los presidentes y consejeros de nuestros centros era una fuente de amistad que lo nutría a uno sobre la realidad de nuestro medio y sobre la lucha que hacía nuestra querida Coparmex para colaborar a su sano desarrollo. Ahora, a mis 86 años de edad, volteo hacia el pasado y encuentro siempre a mi querida Coparmex. Me rodea su historia, su lucha por defender lo que haya que defender a la luz de sus principios, y los innumerables amigos que conquisté durante mi presidencia y que siguen dentro, muy dentro de mi corazón. Coparmex ha tenido momentos difíciles, muy difíciles, pero los más han sido intensos y creativos. Coparmex ha sido y sigue siendo, a mis 86 años de edad, mi fiel guía y compañero. Hasta siempre, queridos amigos.
Gracias, Alberto. Vamos a continuar con nuestras participaciones. Aquí a mi izquierda me encuentro con otra de las leyendas vivientes de nuestra querida confederación, con Bernardo Davín, quien fue presidente de nuestra organización entre 1986 y 1988. Bernardo, platícanos de la historia de tu circunstancia. Gracias, Gustavo. Bueno, yo he llegado apenas ayer y estuve hoy por la mañana en Mérida. Y ya escuché todo lo que prácticamente han dicho toda la semana. De tal manera que yo me permito decir que en cada momento hay circunstancias diferentes y lo que es valioso de una institución como Coparmex es que tiene la respuesta a aquellas vicisitudes que se presentan en esos diferentes capítulos. Para las personas el tiempo es muy importante y las personas somos las que conformamos las instituciones, de tal manera que ahora que estamos cumpliendo 90 años como Coparmex, más años de los que tenemos prácticamente todos los que estamos aquí y que quizá no vayamos a cumplir nunca la mayoría, nos permite tener una perspectiva distinta y ligarnos a la historia de nuestro país, de nuestra patria, de una manera singular. Esa es la virtud de las instituciones y muy particularmente de Coparmex. Coparmex ha podido estar todos estos años con una identidad perfectamente bien establecida, porque siempre ha luchado por que la sociedad civil intervenga, participe de manera libre y responsable para contribuir al desarrollo de nuestra patria. Eso es nuestro valor, esa es la distinción. Y claro, somos una sociedad de empresarios. Empresarios que por tanto todos tenemos una vocación al riesgo, tenemos la lucha diaria por lograr la distribución, la producción de nuestros servicios y productos, y de esa manera contribuimos como empresa al crecimiento del país. Esto es fundamental. Las empresas, decía José María Basagoiti, son trabajo, trabajo y más trabajo. El trabajo operativo, desde luego, de nuestros colaboradores, el trabajo directivo, la coordinación, y después el trabajo acumulado, porque este se convierte en ahorro y del ahorro en capital, de tal manera que la empresa tiene una trascendencia enorme. Y Coparmex es sociedad de empresas. Yo simplemente diría que les exhortaría sobre todo a los jóvenes. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria el tener la oportunidad de estar aquí con mis colegas. Yo he aprendido muchísimo en este día, recordando muchas anécdotas. Y para los jóvenes decirles simplemente que no estamos en los momentos más difíciles del país, no estamos en la desgracia, que es un capítulo más y que les exhorto a todos para que luchen, trabajen y superemos una vez más estas circunstancias. Seguramente que vendrán otras y estaremos siempre listos para poder dar la respuesta adecuada. Bravo. Muchas gracias, Bernardo. Qué sabiduría entrañan esas palabras y ese optimismo de futuro. Cedo ahora el uso de la voz a Héctor Larios, oriundo de la Ciudad de México. Héctor fue presidente entre 1991 y 1993. Aquí, adelante, Héctor. Buenas tardes a todos. Realmente me da muchísimo gusto estar aquí en Cancún y ver caras conocidas, en donde no cabe duda que trae gratos recuerdos de lo que nos tocó en un momento dado hacer juntos. Y esta confederación tiene un valor muy grande.
el valor muy grande que acaba de comentar Bernardo es que siempre estamos atentos a ver qué es lo que puede perjudicar a la sociedad y, por supuesto, a los empresarios. Esos empresarios que día con día arriesgan dinero, arriesgan salud y arriesgan también, por supuesto, con todo el trabajo que desempeñan, el tratar de llegar a una utilidad que es la que se genera el capital, como lo decía Bernardo. En breves palabras les diré qué nos tocó en ese entonces. A mí me tocó el segundo tercio del presidente Salinas de Gortari, en donde, gracias al Instituto de Proposiciones Estratégicas que teníamos en ese entonces, logramos hacer cambios importantes en algunos artículos de la Constitución. Y estos artículos, concretamente el tercero sobre educación, el 27 sobre la modernización del ejido, el 105 en donde equiparaban al empresario con los traidores a la patria y con los narcotraficantes, logramos que se moviera esta situación. Y por último, el 130 constitucional, en donde se hablaba de las relaciones Iglesia-Estado. Créanme que fue gracias a toda esta labor de propuesta en donde nos permitió hacer estos cambios en nuestro país. Si vamos a ese momento, parece mentira, empezamos a ver que, como lo decía Bernardo, a cada quien nos tocó en su momento algún tema crítico, y uno que teníamos es algo que estamos viendo ahora, que es una desaceleración económica, que era, inclusive, se logró a través del convenio en tres sectores, entre el sector gobierno, el sector empresarial y el sector de los trabajadores, diferentes pactos que nos llevaron en un momento dado a poder tener cada uno la responsabilidad para poder hacer que el país creciera. Estamos ahora en esa misma transición y después comentaremos lo que ocurría. También me tocó en ese renglón hacer una comisión que ha dado muchos frutos, que fue la Comisión de Jóvenes Empresarios. Coincido en que los jóvenes son los que tienen la posibilidad de llevar este país adelante, pero en esta gira que ha sido verdaderamente enriquecedora para nosotros, aunque diga Bernardo que lo hemos repetido varias veces, realmente nos ha servido para pulsar lo que está ocurriendo en cada una de las ciudades y realmente llevarnos un bagaje importante para ver en qué podemos apoyar desde el punto de vista de Confederación. Yo terminaría diciéndoles que son 90 años de historia, 90 años de historia que se dicen fácil, pero que realmente la Confederación está aquí y tendrá que seguir por muchos años más. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Ahora nos platica sus circunstancias, sus experiencias, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, poblano, quien fue presidente entre 1993 y 1995. Adelante, mi Toño. Siempre es agradable venir a Cancún, pero sobre todo es un gusto porque volvemos a ver a los amigos con los que hemos estado en varias batallas. Nadie duda de la capacidad de emprendimiento y de emprendedurismo que tiene Cancún, pero yo la pude constatar en momentos de crisis, porque yo estaba en otra trinchera como subsecretario de Sedesol, cuando el 2005 el Vilma vino aquí a cambiar las cosas. Y yo fui el encargado de Sedesol de ver que esto saliera adelante, y vi y constaté cómo en 2 semanas Cancún se levantó. Y entonces en momentos de crisis es donde realmente se ve, en donde se saca la garra y se ve la capacidad de los empresarios para salir adelante. Ahí me tocaron 2 Méxicos. El primero de la última etapa del presidente Salinas, en la que se pensaba o se decía que ya todo estaba muy bien, que ya estábamos en el primer mundo, cosa que Coparmex nunca se lo creyó, reconociendo desde luego el avance que sí se había tenido después de los años de ataque a la libre empresa, de los ataques al empresariado,
ya era otro momento. Y en ese momento hilamos más fino y dijimos, bueno, nos falta todavía reducir el costo país, o sea, la falta de seguridad jurídica, personal, de todo tipo, las alzas de interés que había en ese momento, había que bajar el costo país, que por cierto ahorita se está desgraciadamente incrementando. Y viví otro México en 94, cuando vinieron los asesinatos de Ruiz Massieu, de Colosio, del cardenal Posadas, cuando hubo el levantamiento zapatista. Entonces vivimos un México totalmente diferente y como decía bien Bernardo, la Coparmex y México siempre ha tenido problemas, siempre ha tenido fuertes retos, que creo que en los últimos años hemos ido más bien hacia adelante, más bien hemos ido más, hemos avanzado, pero siempre hay avances y retrocesos. Y a mí me parece que en este momento hay un riesgo de un gran retroceso. Yo sí sostengo, desgraciadamente, no lo quisiera sostener, que hay un proceso de deconstrucción del país. Y nosotros estamos para construir el país. Siempre lo hemos estado, siempre hemos tenido propuestas y queremos seguirlo construyendo. Lo he comentado en los demás foros, yo no quisiera dentro de un año o dos venir a un evento aquí, y creo que ustedes tampoco lo quisieran, y en lugar de hablar de construir el país, habláramos de reconstruir el país. Entonces creo que estamos a tiempo de salir adelante, estamos a tiempo de frenar esa deconstrucción y de, como siempre, Coparmex, que estamos entrenados para ello, todos sus líderes y todos ustedes son líderes, y la Coparmex como tal salga adelante para ir volviendo a luchar por el México que queremos y que merecemos. Muchas gracias. Gracias, Toño. Entre 1999 y 2001 fue presidente nacional Alberto Fernández Garza, regiomontano. Alberto, compártenos tu experiencia, por favor. Buenas tardes a todos. Cuando fui nombrado presidente y la primera vez que vine a Cancún, regreso a mi casa y me dice mi vieja, oye, ¿y cómo está el mar en Cancún? Le dije, no vieja, en Cancún no hay mar. Yo me bajé de un avión, me subí a un carro, me metí en un hotel y aquí estoy de regreso. Y parece que ahora va a ser igual. A mí me tocó la época de la transición al gobierno del PRI al PAN, cuando Zedillo era presidente, y esa época era de alto crecimiento económico para México, crecíamos el 7%, una cosa así, y la pregunta ahí era si podíamos seguir creciendo esa tasa. Problemas con Zedillo no había, el tipo es creyente en la democracia, el tipo cree en la economía de mercado, entonces no había mucho que discutir con el gobierno. La batalla era para apoyar el proceso de elecciones, para el avance, para la transición democrática que estaba viviendo México, como que llegábamos a una especie de culminación ahí donde todo lo que se había trabajado antes hacía posible que hubiera un cambio en el gobierno. Finalmente entró Vicente Fox. Pues había muchos estiras y aflojes y muchas presiones, entrevistas, comentarios. Lo que la izquierda resolvió que era buena idea para estorbar el proceso fue hacer una huelga en la UNAM, y estuvieron meses en huelga. Y bueno, pues nos preguntaban los medios qué hacíamos con eso, qué pensábamos, pues pensando que íbamos a declarar que nos sirvieran aceite o alguna cosa así dramática. Y lo que se me ocurrió a mí hacer fue decirles que no, que cerraran la universidad esa y que ya que estaba cerrada, pues que no tenía sentido volver a abrir, que además el presupuesto de la UNAM servía para mandar a todos los estudiantes a Harvard y sobraba dinero. Finalmente la transición se dio, entró Fox al gobierno y pues esa fue la época que me tocó vivir a mí. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Jorge Espina Poblano fue presidente de Coparmex entre 2001 y 2003. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Gustavo. Pues felicitarles por estar aquí, es verdaderamente heroico. Alberto no se dio cuenta cuando veníamos del mar, pero yo sí lo vi, y el mar venía durmiendo.
Entonces, se ve el mar, el sol, el clima, o sea que es heroico que estemos ahora encerrados en este salón. Yo los felicito por esa decisión, pero bueno, ojalá y sirva para todos y particularmente para México. A mí me tocó cuando el presidente Fox iniciaba su gobierno. A Alberto le tocó toda la elección y todo esto, pero cuando yo llegué a la presidencia de Coparmex, ya Fox estaba gobernando, estaba en sus primeros días, digamos. Y en la Coparmex decíamos que pues era el momento que habíamos esperado mucho tiempo. Fox venía de extracción empresarial, socio de Coparmex, miembro de organismos empresariales. Era el momento adecuado para que las reformas estructurales se dieran, las anheladas reformas estructurales en materia financiera, en materia fiscal, en materia educativa, en la nueva ley laboral, en fin, energética. Dijimos, este es el momento y aquí vamos a enfilar toda nuestra atención. Y efectivamente empezamos a tener muchas entrevistas con Fox. La realidad es que él estaba totalmente de acuerdo con todas los cambios y las reformas que se tenían que hacer, pero Fox no tenía el Congreso. Y entonces hicimos ahí toda una estrategia de cabildeo, todo un plan de cabildeo para lograr que el Congreso aceptara las reformas que se proponían y que Fox estaba de acuerdo. Teníamos un sinnúmero de reuniones, bueno, con el PAN, que obviamente estaba de acuerdo, con el PRI, que no estaba muy de acuerdo o que nos venía dando largas, y con el PRD, que en algunas cosas también estaba. El hecho es que las semanas y los meses pasaban y no había ninguna respuesta afirmativa. En Coparmex decíamos, bueno, se está pasando el tiempo, la legitimidad que por la elección tenía Fox, el famoso bono democrático, había que aprovecharlo, y si no se concretaba, pues iba a pasar el tiempo y no íbamos a llegar a ningún lado. Se iban a retrasar los cambios que, como veíamos que venían haciéndose en el mundo, decíamos, no es posible que México se siga retrasando con respecto a los cambios que están habiendo en el mundo. Pues bueno, no se logró concretar. Nuestra posición ante los otros organismos empresariales era que entre todos debíamos de presionar más al Congreso para que le entrara a los cambios. Incluso por parte de Coparmex fuimos un día a hacer un meeting entre los presidentes de los centros empresariales. Llegamos a la explanada del Congreso, de la Cámara de Diputados, nos pusimos en un rinconcito ahí y ahí leímos nuestro comunicado y luego se los llevamos a entregar ahí a la oficialía de partes porque no nos quiso recibir nadie. Se armó un escándalo de cómo era posible que los empresarios hayan ido al Congreso y hayan exigido que le recibieran un escrito ahí. No habían hecho tanto escándalo unos días, unas semanas antes, cuando el ahora diputado encargado del presupuesto, Ramírez Cuellar, entró a caballo al Congreso con sus huestes, rompió vidrios y todo lo demás, y eso no provocó mayor escándalo. Los empresarios que llegamos muy tranquilamente a entregar nuestro escrito, eso sí, creó grandes repulsas, incluso de Calderón, que era el líder del Congreso de los diputados del PAN, por parte de Santiago Krill, que era el secretario de Gobernación, y bueno, no digamos también de mis colegas ahí, presidentes de los otros organismos empresariales, que les pareció un atrevimiento. Yo les dije, porque era lo que me mandaba la Confederación, si no hacemos esto ahora, no lo vamos a hacer nunca. Bueno, finalmente en el sexenio del presidente Peña sí se hicieron varias reformas,
pero tuvimos que esperar 12 años. Se fue todo el sexenio de Fox, todo el sexenio de Calderón y el país se siguió retrasando. Coparmex, la elección de Coparmex tiene que ir a la vanguardia. Coparmex no nació para ir en la retaguardia. Nosotros nacimos para ir diciendo las cosas a tiempo, les guste o no les guste, a quien tengamos de interlocutores. Y yo creo que ese es un rasgo particular que nos diferencia a nuestra confederación de otras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. José Luis Barraza, el Chacho, fue presidente de Coparmex entre 2003 y 2004, originario de Chihuahua. Adelante, Chacho. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Muy contento de estar con ustedes aquí en Cancún, en Coparmex Quintana Roo. Me da mucho gusto ver a muchos amigos que hacía años que no nos veíamos, y tengo muy gratos recuerdos yo de aquí por una situación muy particular. Aquí llevamos a cabo una asamblea ya hace algunos años, alrededor de tal vez unos 16 años tal vez, y recuerdo muy bien porque lo hicimos en el Parque Xcaret, y unos días antes había fallecido mi madre. Entonces, aquí a través de los amigos nuestros de aquí del Centro Empresarial, organizaron una misa entre evento y evento durante la asamblea, en una capilla que tiene Xcaret preciosa con vista al mar. Increíble. Y nunca se me va a olvidar en mi vida. Por eso le agradezco mucho aquí a este Centro Empresarial. Bien, a mí también me tocó participar durante el sexenio del presidente Fox, y pues llevábamos la fiesta en paz, viendo nuestras posiciones como sector. En aquel tiempo el secretario del Trabajo era el licenciado Carlos Abascal Carranza, que en paz descanse, también expresidente nacional de Coparmex previamente, y siempre teníamos posiciones diferentes, nosotros defendiendo los legítimos intereses de nuestros afiliados de la Coparmex, y en aquel tiempo Carlos defendiendo los intereses como funcionario público del gobierno federal. Llevamos bien la relación, sin ningún mayor problema, y recuerdo que después, ya reflexionando con algunos colegas empresarios y consejeros, de que la empresa concebida como el conjunto de colaboradores, directivos y de capital de accionistas, pues éramos los que generábamos todos los impuestos que manejaban el gobierno en sus diferentes niveles y órdenes, y que deberíamos de tener una voz, por lo menos, para saber o para exigir cómo se utilizaran los impuestos que nosotros generábamos. Y entonces hicimos una serie de eventos en todo el país, que tal vez algunos de ustedes recordarán, la CONACON, la Convención Nacional de Contribuyentes. Y como resultado de todos estos eventos, se logró que se estableciera la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la PRODECON, que sigue vigente, y que ya implementó finalmente nuestro querido amigo Alberto Núñez Esteva, que acabamos de escuchar. Eso fue en suma lo que estuvimos nosotros haciendo durante nuestra gestión. Muchas gracias. Gracias, Chacho. Justamente después de la gestión de Chacho, fue presidente Alberto Núñez, que escuchamos hace un momento, y después le sucedió Gerardo Gutiérrez Candiani, quien fue presidente entre 2009 y 2012. Adelante, Gerardo. Gracias, presidente. Aquí estamos abajo del aire, nos estamos congelando. Me da mucho gusto estar en este centro empresarial, que además, como a todos, nos trae grandes recuerdos, grandes aliados. Les agradezco mucho la invitación al presidente. Gracias, presidente, por esta convocatoria. Yo, más que hablar del proceso que yo viví, que fue un proceso muy interesante y lo comento muy rápido,
fue sobre todo el proceso de modernización económica con las reformas estructurales. Nos tocó empujar prácticamente las 11 reformas, coordinarlas y llevarlas a buen término, por supuesto después de un trabajo que todos nuestros expresidentes. Y yo ahí me quedo con mis prácticamente 3 años. Yo quiero hablar, porque estuve pensando, hemos platicado mucho, pero yo quiero hablar sobre el pilar de la Confederación, que es su capital humano. Ese capital humano que ha sido lo que nos ha distinguido durante 90 años, ese capital humano con valor, siempre como un ejemplo de civismo, de vida, y yo creo que esa fortaleza que hoy es Coparmex en estos 90 años es porque el ser humano siempre ha estado en el centro de la vida de Coparmex, del país, de la sociedad y de las familias. Y creo que eso es lo que nos ha diferenciado. Al final, ¿por qué Coparmex ha evolucionado? ¿Por qué Coparmex, como dicen nuestros expresidentes, siempre está a la vanguardia? ¿Por qué tenemos una visión? ¿Por qué siempre hemos sido el dique y la conciencia del sector empresarial? Por todos ustedes, pero sobre todo, y por eso precisamente es mi comentario, porque quiero hacer un reconocimiento a los expresidentes. Aquí, como es obvio, soy el más joven de todos, y la verdad es que yo no veo una Coparmex sin el pasado, sin el ejemplo de vida, y tampoco veo un futuro sin la experiencia y el legado que han dejado los señores expresidentes. Entonces, hoy, mi tiempo, le quiero rendir de corazón un homenaje a todos los señores expresidentes que para mí me han hecho ser mejor ser humano y por supuesto me dieron la oportunidad de participar en esta gran organización que es la organización no nada más importante, sino la mejor organización, la más comprometida, y todo esto por precisamente los valores que nos heredaron nuestros expresidentes. Yo les agradezco mucho y les hago un homenaje muy sentido y cariñoso. Gracias. Alberto Espinosa fue presidente entre 2012 y 2013 de Ciudad de México. Adelante, Alberto. Bueno, veracruzano de origen y residente en Ciudad de México. Por eso vengo de Guayabera. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo también muy contento de estar aquí, muy contento de estar cerca de donde vengo frecuentemente, que es Cozumel, y me da enorme gusto ver tantas caras y sobre todo ver ramificaciones aquí del árbol de mi tocayo Alberto Núñez Esteva. Y me refiero rápidamente a mi periodo que comprende el 2012 y parte del 2013, en donde me tocan 3 etapas muy importantes que vivió nuestro país y donde Coparmex jugó un papel muy importante. Uno fueron las elecciones del 2012, la transición que se da del 1 de julio al 1 de diciembre y luego la entrada en vigor del nuevo gobierno del 2012, 1 de diciembre en adelante. Y me toca también una situación muy particular en el aspecto de seguridad, que seguramente tanto Héctor Larios como yo podremos tocar más adelante. En relación al tema electoral, yo nada más quiero resaltar la situación en particular que vivimos cuando tuvimos la presencia de los candidatos a la presidencia y donde en particular la presencia de Andrés Manuel López Obrador fue realmente un momento muy importante de ese proceso, en donde Coparmex realmente saca la casta enormemente, analizando cuál sería el escenario de gobierno si él hubiese sido presidente, analizando el proyecto de nación. Y ahí tuvimos la oportunidad de establecer un diálogo muy abierto, pero con las bases claras de lo que se había escrito en ese libro y lo que los empresarios cuestionábamos al respecto. Y en ese sentido, al final, pues simplemente, después de un duro debate, mencionó que él no había escrito el libro, que lo habían escrito otros y que él solamente había escrito el prólogo. Esta es una reflexión solamente. Después de muchos años, el
proyecto de nación no cambió gran cosa. Nuestras preocupaciones de lo que podía suceder desde esa época ya está sucediendo, y lo que cuestionamos en esos momentos como Coparmex, hoy desgraciadamente lo estamos viendo como una realidad. Comento otra situación importante que vivimos, que es producto del trabajo y esfuerzo que venían realizando todos los expresidentes en relación a las reformas estructurales, particularmente la reforma laboral, la reforma educativa, que había sido siempre nuestros grandes temas, nuestras grandes luchas de muchos años, y que por diversos factores que ya se han mencionado no había habido el éxito sobre ninguna de las dos. En particular la reforma laboral llevaba 40 años de no modificarse, y esfuerzos múltiples desde Carlos Abascal y varios expresidentes estuvimos en la línea cercana de poderlo sacar, y lamentablemente por diversas razones no se pudo. Pero se da una coyuntura entre el 1 de julio y el 1 de diciembre en donde plantea el presidente Calderón la opción de la reforma laboral, y el gobierno entrante tiene el interés de que salga. Trabajamos conjuntamente con el Consejo Coordinador Empresarial, con los sindicatos, con los partidos y con los actores políticos más importantes en ese momento, llegando a un buen fin, ya que fue aprobada, se pudo lograr sacar de la congeladora de la Cámara de Diputados y se aprobó, se promulgó todavía por el presidente Calderón. Cuando inicia ya el gobierno del presidente Peña, pues todos sabemos que se dio un paso muy importante con esa reforma y que sirvió también como una base viable para que las 10 reformas siguientes pudieran salir. No, claro, con las implicaciones que hubiésemos pensado, con el efecto en el empleo, con el efecto en el bienestar y demás. Sin embargo, estas reformas salieron. Hoy ya sabemos que algunas de ellas, estas dos en particular, la reforma laboral y la reforma educativa, pues no solamente ya no siguieron adelante, sino han vivido un retroceso muy importante, que es lamentable después de tantos esfuerzos de tantos años, que hoy esas dos reformas ya no tienen viabilidad, de acuerdo a como se habían concebido. Ese es el ejercicio que tuve a bien desarrollar en ese periodo, presidente. Muchas gracias. Les pido a los compañeros meseros que nos están ayudando si les pueden decir a sus colegas allá en la cocina que si guardan un poquito de silencio, ¿no? Porque está acá fuerte la distracción. Gracias. Como mencionábamos hace unos momentos antes de iniciar con este diálogo, en la primera etapa de la Coparmex de 1929 hacia los años 80 tardíos, la lucha fundamental que se dio fue para generar mayores espacios de libertad, mayores espacios de democracia, para que el país transitara hacia una economía de mercado, dejando atrás esta famosa rectoría económica del Estado que se pregonaba por aquellas épocas, y para que el país se convirtiera de un país cerrado a un país abierto al mundo. Ciertamente con avances y con retrocesos, pero lo que es un hecho inequívoco es que a lo largo de los últimos 36 años, 40 años, en algunos aspectos más rápido, con mayor profundidad, en otros más lentos y de forma tal vez más superficial, pero el país tuvo una transición en lo económico, en lo social, en su democracia. Y creo que nadie puede cuestionar que justamente en el 2018 llegue el país a esa plenitud, a esa madurez democrática, que más allá del resultado que nos puede gustar o no, lo cierto es que el país logró cerrar un ciclo y hoy ya nadie pone en duda que tenemos un país con una democracia vibrante. Ahora lo que tenemos que cuestionarnos a partir de los resultados que se dieron justamente el año pasado es hacia dónde nos está conduciendo ese resultado y si hacia adelante vamos a tener un proceso de evolución, de maduración democrática, de fortalecimiento económico, o si por el contrario las decisiones
las acciones que se están tomando, las políticas que se implementan, nos pueden conducir a un proceso involutivo de regresión y de retraso. En la Coparmex hemos presenciado que varias de las decisiones, como aquí se ha mencionado, que se han tomado por el gobierno federal, particularmente a partir de que inició la gestión el año pasado, ciertamente no parecerían estar en favor de que siga esta evolución y por el contrario identificamos que hay claras amenazas para ello. Y en ese sentido compartirles que apenas el pasado jueves, tal como ocurre de tiempo en tiempo, nuestra confederación celebró sus asambleas y quisiera compartirles dos hechos importantes. Número uno, que hemos aprobado el plan quinquenal, nuestro plan estratégico que ya realiza la Confederación desde hace básicamente 30 años, me parece que ese es el 6º plan que tenemos, y en este plan estratégico se han definido cuáles serán las rutas de acción por los próximos 5 años. Y de manera paralela también en nuestra asamblea, los presidentes han aprobado, ellos constituyen la asamblea, una modificación profunda a nuestros estatutos, que dentro de los varios aspectos que engloba, aquí rescato algo que me parece de la mayor importancia, una redefinición, diría yo, una profundización de varios elementos que ya estaban en nuestra declaración de principios, pero que ahora al estar en los estatutos debidamente detallados se convierten en un mandato para todos los que como Adrián, como su servidor, tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de la institución. Y de esos temas quisiera rescatar rápidamente 10 definiciones fundamentales, que no son las únicas, pero me parece que de alguna manera clarifican hacia dónde estará el esfuerzo y la acción de la Confederación. Número 1, se rescata en nuestros estatutos que seremos la institución que haga la defensa de la verdad. Parece algo obvio, algo básico, pero ustedes saben bien que hoy en el mundo se está volviendo cada vez más cotidiano, que ya sea que hablemos de Rusia, de Estados Unidos o de México, la mentira, el sofismo, los otros datos son los que parecen imperar en la narrativa pública. Entonces, esta institución se asume a partir de esta definición como la que tiene que poner siempre la verdad, la información, la evidencia por encima de los prejuicios y de la desinformación. En segundo término, hemos asumido como un mandato institucional la defensa de la libertad. Lo que aquí se ha narrado por los señores, más allá de si hablamos de economía, de democracia, de sociedad, lo que realmente logró nuestra sociedad con la ayuda, con la participación de la Coparmex, fue la maduración en la libertad. Algo que ya parecía evidente, ganado, permanente y que infortunadamente en los últimos meses parecería que está de nueva cuenta en acechanza, en un ambiente de restricción en lugar de ampliación. Y cuando hablamos de que eso está en amenaza es porque ustedes saben muy bien que ahora cotidianamente, todas las mañanas, lo mismo se sataniza la labor de un medio de comunicación o se cuestiona la labor de una organización empresarial como la Coparmex por señalar y por disentir, o lo mismo se critica el actuar de los jueces porque cumplen con su labor. De tal manera que la defensa de la libertad en todas sus manifestaciones la hemos asumido como una de nuestras prioridades institucionales. También ha definido nuestra asamblea que velemos de manera irrestricta por el respeto a la ley, cero tolerancia a la violación de la ley. Esto que parecería ganado, parecería obvio que debiera de conducir todas las decisiones de los gobiernos en plural, infortunadamente hemos diagnosticado y presenciamos cómo cada vez con más frecuencia las decisiones de las autoridades, particularmente en el ámbito federal, parecerían no tener ningún obstáculo para trastocar, para pasar por encima de la ley, y no obstante que se dice que todos apegados a la ley, en las decisiones, en las acciones de gobierno, vemos cómo éstas se vulneran de manera cotidiana. En cuarto término, hemos enunciado como una misión de la institución la defensa, la profundización de los principios de la democracia liberal. Esta democracia que parte de la premisa que el individuo tiene una función primigenia, la libertad de la persona, y que el Estado no puede estar omnipresente por encima de las libertades individuales. También, y me parece de la mayor relevancia, se ha contemplado ahora en nuestros estatutos la defensa del régimen republicano, y que tras una sola palabra se engloban 3 elementos fundamentales, esenciales, diría yo, una de las decisiones políticas fundamentales de este país desde el siglo pasado. En primer término, tener una presidencia acotada, constitucional, es decir, no permitir que tengamos una regresión hacia una presidencia neoimperial, omnipresente,
con culto a la personalidad, que pretende deconstruir, como bien lo señalaba Toño, a los órganos reguladores y autónomos que permiten generar contrapesos en el ejercicio del poder. También subyace tras la defensa de este régimen republicano el contar, más allá de la integración de las fracciones parlamentarias, con un poder legislativo que cumpla con sus funciones, es decir, que no solamente concurra en el proceso y en la reforma de leyes, sino que también tenga una injerencia relevante de gran visión en la definición de los objetivos del gasto, en su fiscalización, y que concurra con el Poder Ejecutivo de manera inteligente en las designaciones que deben de realizarse de manera conjunta desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los integrantes de los órganos reguladores y autónomos, de los altos funcionarios de Hacienda, por solamente mencionar algunos. Y también de manera muy importante, mantener la autonomía, la independencia en la función jurisdiccional, en el poder judicial de la Federación. Por muchos años ha sido el último dique, vamos a decirlo así, en contra de la arbitrariedad a través de una de las instituciones fundamentales que ha sido pionero en nuestro país, como es el juicio de amparo, y que ahora vemos justamente la semana pasada cómo desde la Presidencia de la República se califica a los jueces de deshonestos, de conservadores, por el solo hecho de que en ejercicio de sus facultades otorgan suspensiones de amparo, conceden resoluciones, porque esa es la función que tienen, ese es el medio que nos asiste a los ciudadanos para defendernos cuando una actitud del gobierno es francamente violatoria de nuestros derechos. También hemos asumido en la Confederación el papel de defender el federalismo, otra de las decisiones políticas fundamentales en este país, que pone por delante el papel que deben de tener los municipios y los estados, y que la Federación no debe avasallar ni en lo político ni en lo económico, y que ciertamente a raíz de que inició esta administración, desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista político, con los superdelegados, parecería estar pretendiendo gestar un neocentralismo cuando apenas estábamos dando los pasos para transitar hacia un federalismo moderno y vibrante. También hemos asumido, y es algo me parece de la mayor relevancia, pugnar porque hay una administración pública racional, que las decisiones estén basadas en la evidencia, en la visión de largo plazo, en las mediciones, y no como ahora parece que las decisiones más importantes desde lo público, particularmente en el ámbito del Ejecutivo Federal, están basadas en la ocurrencia, en la improvisación, en los prejuicios, en los sofismas. Y nos parece que en un escenario de recursos escasos, en un país lleno de necesidades, las decisiones públicas no pueden campear a como sea la ocurrencia del momento, sobre la marcha, en la improvisación por el jefe del Ejecutivo Federal. También hemos asumido mantener la defensa de la economía de mercado. En este país llegamos a tener niveles increíbles, inaceptables de participación del gobierno federal en lo privado. Vimos cómo el Estado llegó a tener empresas prácticamente en todos los ámbitos de la economía, y llevó prácticamente 4 décadas lograr que el Estado dejara de estar participando en lo que no le corresponde. Y sin embargo ahora, infortunadamente, apenas unos meses de que inició esta administración, vemos cómo al ejército mexicano, que merece todos nuestros respetos, ahora se le encomienda la construcción de aeropuertos. Vemos cómo apenas hace 3 semanas se pretende constituir una empresa de telecomunicaciones del gobierno federal para competirle de manera desleal a las empresas del sector privado, y esto es apenas lo que podría ser un retorno a la participación del gobierno en ámbitos que claramente la historia nos ha definido que no hay eficiencia, que no hay razón de ser, que deben ser los particulares quienes lleven esta gestión. Pero también, y con esto termino, hemos reconocido la importancia de que nuestra organización se haga cargo de a de veras, a fondo, de la responsabilidad social empresarial, no solamente a nivel de las obligaciones filantrópicas de asistencia social que algunas empresas, muchas, miles de ellas llevan a cabo, sino verdaderamente a través de propuestas, de acciones, ocuparnos de que la pobreza extrema en este país pueda ser paulatinamente erradicada. Y aunque estos, mis amigos, son aspectos complejos, de gran envergadura, hemos asumido en la Coparmex que, aunque no solos, sí nos corresponde a la Confederación ser el que vaya por delante, ser el heraldo, el que empiece a pugnar para que estos temas tan relevantes se conviertan en una realidad en nuestro país.
Muchas gracias por ello, muchas gracias por su decisión. Nos cabe absoluta certeza que este papel que por años ha realizado la Confederación ante estos desafíos no le podemos bajo ninguna circunstancia fallar a nuestro país. Pasamos a continuación. Gracias. Pasamos a continuación a las preguntas que quisieran ustedes formular y que sean respondidas por nuestros copanelistas. Les pediría a aquellos que quieran formular una pregunta que la hagan de manera concreta, de manera breve, no por ello menos sustanciosa, y si quieren que esta sea respondida por alguno de nosotros, así lo indiquen, y si es una pregunta de carácter abierta, pues aquí nos iremos cediendo la voz para que todos participemos. Y formularemos, no sé, 4 o 5 preguntas para poderlas responder de manera general. Entonces, si me hicieran el favor, quienes nos están asistiendo con el sonido, de pasar algunos micrófonos a las personas que levanten la mano. Aquí creo que Horacio, ¿hay más micrófonos por allá? Si no, para pasarles uno de estos. Ahí hay otro. Y aquí tenemos un micrófono más, si alguien pudiera pasar otro. A ver, adelante, Horacio. Bueno, está muy fuerte esto. Buenas tardes a todos. Gracias por permitirme tomar la palabra. En primer lugar, quiero felicitar a todos ustedes, expresidentes y presidentes de nuestra confederación, de que hayan hecho esta gira por todo el país. Creo que es un ejemplo para todos los mexicanos del sector empresarial que está preocupado por lo que está pasando en nuestro país precisamente. Yo creo que hay que hacer un muy buen eco de esta gira que han hecho en esta semana, para que las autoridades federales se den cuenta que el sector empresarial está muy preocupado por lo que acabas de mencionar. No puede ser que esté todo sujeto a la opinión de él, a los datos de él, y que menosprecie las opiniones de sus gentes que tiene al frente de cada una de las secretarías o de cada una de las entidades importantes que dirigen nuestro país. Estamos en un peligro de dejarlo seguir haciendo las cosas a su arbitrio, y creo que el sector empresarial, que es el más pensante, del que depende la economía de nuestro país, por todos los que estamos aquí reunidos y los que ustedes representan en las entidades que ya visitaron, creo que es fundamental que sepas que cuentan con todo el apoyo de este sector empresarial para apoyar en lo que sea necesario. Creo que eres el único que ha tenido los pantalones, perdón que lo diga así, pero ante la opinión pública y ante el presidente y todas las autoridades, de decir las cosas como son con toda claridad. No ha habido ningún prejuicio de guardarse nada. Ninguna otra de las dirigentes empresariales ha hecho lo mismo que tú has hecho. De verdad te felicitamos y cuenta con todo nuestro apoyo, porque tenemos que hacer que ese presidente se vaya por el camino correcto, que haga caso de sus asesores, que vea los estudios y que no dirige las cosas a su gusto. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Muy agradecido. Hay una señorita de este lado y luego les pido si pasan para acá a la mesa central de enfrente, y luego veo un joven y uno no tan joven, pero pues que es papá de un joven acá que también quiere preguntar. Adelante. Buenas tardes. Gracias por venir, por darnos su tiempo y su experiencia. Quiero que me diga cada uno de ustedes, presidente, una anécdota concreta de un ejemplo de alguna mujer empresaria en los últimos 90 años de Coparmex y la importancia de la mujer en Coparmex. Cada uno una anécdota y una mujer y una acción en concreto. Muchas gracias. Claro. Aquí van a salir muchas muy interesantes. No sé, perdón, ya lo tienes acá el micrófono, perdón, no veía. Adelante. Hola, bienvenidos. Los felicito por el trabajo que ustedes han hecho por México, por nuestro país y por seguir adelante. Representar la verdad y la justicia y lo que necesitamos los empresarios, que somos realmente el motor de este país. Yo quisiera hacer más bien una sugerencia y quizás 2 pequeñas, muy concretas preguntas. La primera sugerencia es entender que México, uno de los grandes problemas de su impunidad y del tema de la criminalidad que existe es porque México no tiene identificada a su población, no tenemos una identificación única que podamos, como todos los países de Latinoamérica, que sea una cédula de identidad que sea compartida con instituciones de justicia, que sea compartido con instituciones financieras y que sea compartido con instituciones de seguridad. México no tiene eso
y eso nos ha llevado a que el anonimato de la gente y de los delincuentes nos lleve a estos índices tan altos de criminalidad. Debemos de empujar una identificación única para todos los ciudadanos de México. ¿Ok? Esa es la propuesta que les pido que se lleven, porque creo que es importantísimo cambiar este país a través de la identificación. Creo que Coparmex debería ser un gran gestor y propulsor de las mejoras educacionales en el tema de la tecnología. México, se habla que más o menos en menos de 10 años el 47% de los empleos tradicionales se van a perder por el tema de la tecnología y la robótica que está avanzando. Uno de los países más golpeados va a ser México, porque somos grandes maquiladores y grandes empresas que se generan a través del trabajo manual. Todo esto va a ser reemplazado por máquinas. Veremos que en los aeropuertos ya no hay personas atendiendo, las lavanderías y las maquiladoras y las grandes fábricas. Creo que la educación es la única herramienta a que el país mejore y que se sigan manteniendo sus empleos que próximamente, muy pronto, se van a perder. Y debemos de empujar que mejore la educación tecnológica para todos nuestros jóvenes. Eso es lo primero, y ver cómo ustedes nos pueden ayudar con eso. Lo segundo sería, México está dentro de los 10 países más contaminantes del mundo. Somos el mayor productor de PETs de toda Latinoamérica y que termina en nuestros ríos, nuestros mares y en todo nuestro medio ambiente. Estamos devastando nuestros bosques y el tema. Y no hay educación de concientización social. Creo que los empresarios deberíamos ser los primeros en educar a nuestra población y a nuestra sociedad. Las personas que no han tenido acceso a la educación, lamentablemente, no entienden el daño que están haciendo. Creo que si cada uno de nosotros nos uniéramos como Coparmex a ayudar a educar a estas personas, creo que seríamos un país diferente. Muchas gracias. Gracias. Allá atrás y el... Bueno, me subo a la felicitación y al agradecimiento a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Creo que para nosotros los jóvenes son vivo ejemplo de lo que debe representar un liderazgo de acción positiva y de pasión por México. La pregunta es puntual. Bueno, un poco de trasfondo. Hoy en día, como ya lo dijeron, hay ecos del autoritarismo unipartidista que vivió México durante mucho tiempo. A varios de ustedes les tocó dirigir a la Coparmex en tiempos cuando no había espacios públicos no espacios de diálogo para la sociedad civil, no había esa inclusión que vivimos hoy en día y que tanto le costó a México, entre ellos a mis padres, a mis abuelos, conquistar, y siento un sincero miedo en que podamos regresar a ese tipo de país que lamentablemente muchas democracias están cayendo hoy en día. La pregunta es puntual. En ese entonces, un líder que vino de la Coparmex, llamado Manuel Cloutier, encontró un camino para poder alzar la voz y llevar con sí mismo una nueva forma de expresar esa pasión y ese deseo por cambiar las cosas en el país. Hoy en día, ¿cuál consideran ustedes que sería ese canal, si es que existe un canal, o debemos construir un nuevo canal para que los ciudadanos podamos llegar a esos espacios del gobierno y que podamos realizar ese cambio de nuevo hacia la democracia? Gracias. Muy bien. Acá, don Adrián, adelante. Muchas gracias, Gustavo, y gracias a todos los expresidentes que están aquí. Yo creo que estas reuniones van a ser históricas para el centro, para Coparmex. Dos preguntas muy concretas. Creo que todos los que están en el panel, ahorita ahí arriba, han pugnado por un cambio de estructura fiscal en nuestro país y nunca se ha logrado, ¿sí? Está pendiente también ese tema, y yo creo que uno de los temas es ampliar la base de tributación y que todos los contribuyentes que pagan, que no haya ese terrorismo que está volviendo a iniciarse. Segundo, quisiera yo que nos pudieras explicar un poco el proyecto que hay, el convenio con el TEC de Monterrey, para preparar a esos 2.500 jóvenes, que me da mucho gusto que aquí haya una mesa de jóvenes, para poder hacer frente precisamente y prepararnos para el futuro. Gracias. Gracias, Adrián. Una pregunta más acá atrás, bueno, dos más para acabar con esta ronda y vamos con otra despuésito, si no al rato ya no nos vamos a acordar de las preguntas. Sí, gracias. Muy buenas tardes, señor presidente. Gracias a los miembros del Presidium por este enorme evento en el que nos hacen partícipes. Yo tengo
tres preguntas nada más que quisiera compartir con ustedes. El primero es tres palabras que tienen un impacto muy fuerte en lo que estamos haciendo aquí. Proyecto de Nación Alternativa. Estas palabras tienen un impacto muy fuerte en nuestra forma de operar cotidianamente y es básicamente porque trasladamos nuestros pensamientos a las personas que coexisten con nosotros día con día. Eso es una responsabilidad muy importante para nosotros los empresarios. ¿Y eso qué implica? Mucha gente puede entender esto como un gobierno paralelo, como que los empresarios estamos trabajando en el desarrollo de un gobierno paralelo. Creo que es importante el que expongamos claramente cuál es el objetivo de este proyecto para que de alguna manera podamos trasladar esas ideas a nuestra sociedad. El otro tema es la consulta popular, estas famosas palabritas que tenemos hoy en el gobierno de la T4. El día de hoy hemos escuchado básicamente lo de una consulta popular en Baja California para dar trascendencia a un proceso electoral que puede transformar a nuestra nación en un escenario muy poco agradable para nosotros como ciudadanos. Y es básicamente el que las próximas elecciones federales tengamos una consulta popular previas a ellas. Y por último, los riesgos sociales derivados de esta famosa ley de las facturas apócrifas y la extinción de dominio. Comentaba con un querido amigo mío aquí hoy, previamente a la entrada de esto, de la grave amenaza que representa para todos el que nuestros bienes y todo nuestro trabajo puede estar en manos de alguien que con una factura apócrifa pueda acabar con nuestros sueños, el de nuestras familias y el de nuestro trabajo. Dejo esto para ustedes y muchas gracias por sus atenciones. Muy bien. Pues si les parece, cerramos esta ronda y en la siguiente, con mucho gusto, quienes quisieran hacer uso de la voz. Yo al ratito les platico de Baja California y de las alternativas por México. Aquí la guillotina nos dice que tenemos que ir rápido, si es que ahí les encargo. Gracias. Yo empezaría contestándole a nuestra amiga. Yo conozco una mujer empresaria, comprometida y que participa en Coparmex como presidenta de la fundación y es mi mujer. Entonces hay ejemplos como usted. Lo que no he acabado es de convencerla que me mantenga, pero bueno, eso en algún momento lo lograré. Y ya a nuestro amigo el joven, yo creo que lo que tú estás haciendo es un ejemplo de participación. Hay que invitar a todos los jóvenes a que participen. Vienen retos muy importantes y en la medida que se decidan a participar hay muchas canchas. Está la parte política, que es muy viable, está la parte gremial, como en estas organizaciones, y en la parte de la sociedad civil. Lo importante es participar y yo creo que tú eres un ejemplo para eso. Invita a todos los jóvenes a que hagan tu ejemplo, a que sigan el ejemplo y que se sumen a Coparmex. Yo nomás meto ahí la cuchara. Tuve a Norma Almeida de Champion, de vicepresidente, fue una mujer muy participativa, parte del consejo, trabajó padrísimo con nosotros. Yo quisiera contestar el tema de la impunidad. Este tema de la impunidad verdaderamente es algo que ha llevado al país a una situación muy grave. Primero, esa impunidad ha generado el que todos los delincuentes estén prácticamente a todo lo largo y a lo ancho del país, porque saben que la proporción es tan baja para que puedan castigarlos, que por esa razón hemos visto cómo esta impunidad ha estado en todo el país. Y quisiera darles una cifra del primer semestre, en donde el 99%, el porcentaje de delitos que quedan en la impunidad, el campeón es Tamaulipas, y el que están todos los demás en medio, y Guanajuato tiene el menor, que es 87.6%. Ahí nos damos cuenta del tema de la impunidad, en donde no cabe duda que esto ha permitido el que vaya penetrando todo lo que es el crimen organizado en las propias instituciones, y desde ahí operan, por supuesto, en confabulación con las propias policías y con los propios funcionarios. En ese tema creo que tenemos mucho por hacer. Realmente la seguridad pública
y lo que es la desaceleración económica. Desde mi punto de vista son los problemas más graves que está viviendo el país. Y necesitamos, en el caso de la seguridad pública, pedirles que tenemos que participar como ciudadanos. No hay realmente en función a los propios ciudadanos cómo ellos pueden responder ante los problemas que se están viviendo de la inseguridad. Lamentablemente vemos como un delito que ha proliferado en el país es el derecho de piso o la extorsión. Y este derecho de piso ha generado el que bandas que originalmente no pertenecían a ninguno de estos grupos, verdaderamente lo hayan encontrado como un medio de extorsión permanente a los que estamos en alguna forma haciendo alguna labor empresarial. Esto, lógicamente, tiene un gran peligro, y el gran peligro es que en ese delito en específico se está en contacto con el delincuente directamente y luego hay represalias en función a incendiar el negocio, inclusive a asesinar a las gentes que están detrás de ello. Lo que hemos empujado, y lo digo con toda sinceridad, seguimos participando en este tema, hemos tenido mesas con la Secretaría de Seguridad Pública, en donde estamos tratando de ver desde el ámbito empresarial cómo podemos en alguna forma ayudar. Les doy nada más a ustedes, y para no entretener más la respuesta, les quiero decir que ya están haciendo una prueba que le llaman de concepto, que son corredores en donde se está utilizando lo que es la infraestructura que tiene el sector privado a través de las cámaras y a través de dispositivos de seguridad que se tienen, en donde se están haciendo ya las pruebas, aprovechando algo que lamentablemente se había dejado fuera, que es la Plataforma México, en donde ahí se tenía una labor importante de investigación. Realmente quiero que tengan la tranquilidad de que estamos haciendo algo todavía, aunque aparentemente estamos retirados. Si le preguntan a cada uno de nosotros, está participando en esto, en lo otro, en lo demás allá, lógicamente ya con un bajo perfil desde el punto de vista de comunicación y de perfil público. Pero pues ahora a Gustavo es al que le ha tocado enfrentar esto, pero créanme que todos los que estamos aquí estamos haciendo algo por este país y definitivamente creo que todos los ciudadanos tenemos esa obligación. En 25 minutos acabamos. Una respuesta y luego empezamos. A ver. Bueno, primero, pongo mi cuota de mujeres. Conmigo trabajó Mónica Flores, que muchos la conocen. Ella fue después presidenta de la American Chamber. Hoy sigue siendo presidenta de su empresa, de Manpower para América Latina ahora, y participa nuevamente con Coparmex. Está muy activa. Tenemos a Sofía Belmar, que también estuvo trabajando conmigo, a Carmina Abad, para no decir más nombres. Pero yo quisiera tocar el tema de la reforma fiscal un poco en relación al tema que se acaba de mencionar, porque tiene que ver primero con grandes esfuerzos que se han hecho sobre el tema, que en todo el sexenio pasado pues realmente no hubo nada, y nos han dejado con una mezcla de medidas que se han tomado que realmente no alientan en nada a la empresa y no la incentivan y no nos generan verdaderamente las opciones como en cualquier otro país como con los que estamos compitiendo, para que nos ayuden a invertir, para que nos ayuden a generar certeza, ni nos ayuden realmente a tener una visión de mediano y largo plazo. Yo creo que seguiremos trabajando, porque no vamos a dejar de hacerlo como Coparmex, con todas las contribuciones que hacen los especialistas y los empresarios que participan en la comisión, más el esfuerzo específico que ha estado generando Gustavo sobre el particular, en donde ya hay fuertes avances y hay propuestas viables que tendremos que ir cabildeando en forma eficiente, adecuada y con la viabilidad de que éstas se puedan generar.
Nos caló la pregunta de las mujeres y eso está muy bien, me parece sensacional. Bueno, se acaba de ir, desgraciadamente ya no está, Meche Hernández, que aunque se ha dedicado a muchas actividades, yo me acuerdo porque era presidente nacional de Coparmex, que cuando dejó la presidencia de Coparmex, todo el mundo se paró a aplaudirle. Entonces aquí tienes un ejemplo, acá. ¿Sí? Lástima que ya se fue. Y rápido de lo que decían acá, ciertamente está la impunidad, la inseguridad, la inequidad, que desgraciadamente se está respondiendo con incertidumbre, incoherencia y incompetencia. Pero concretamente tu pregunta, en el plan estratégico de Coparmex estamos propugnando por la identidad única. Estamos en ello. Gracias. Gracias. Voy a responder a dos de las preguntas de manera tan rápida como sea posible. Yo les voy a platicar una anécdota, no de una mujer, sino de varias. Ahora cuando quisimos hacer un esfuerzo especial para tener muchas más consejeras nacionales y que las postulaciones no venían en la velocidad que le estaba pidiendo a los presidentes y presidentas de los centros, dije, no, pues en realidad no están haciendo su chamba, y tomé mi lista y me puse a llamarle a varias mujeres empresarias. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que varias me dijeron, sí, pero en el 2028. ¿Por qué? Les dije, pues estoy muy ocupada, ya tengo 8 consejos por delante. Entonces, en pocas palabras, necesitamos que más mujeres se decidan a participar, porque infortunadamente las que están participando ciertamente están muy demandadas en muchos consejos. Así es que creo que ahí están los espacios, es momento de decidirse más de ustedes a participar. Bien, 2 preguntas que respondo muy rápidamente. Alternativas por México. No es un proyecto alternativo de nación lo que se está proponiendo ni nada por el estilo. Es un programa institucional que se llama Alternativas por México, que está por lanzarse, apenas lo vamos a dar a conocer de manera integral el día 10 de septiembre, y cuyo propósito es identificar, formar y apoyar a líderes que ya están trabajando en favor de sus comunidades, algunos en temas de seguridad, de educación, de filantropía, de medio ambiente, de inclusión de mujeres, y la idea es detonar que puedan ser mucho más eficaces para incidir en su entorno. Y en el caso del TEC de Monterrey es una de las instituciones, no la única, aliada para el proceso formativo de estos líderes. En el caso de California, pues mire, esta tengo una respuesta de 2 minutos, de 2 horas y 2 días, le voy a dar la de menos de 2 minutos. Es un asunto que desde inició, es una perversión de la democracia. Es imposible que una elección, después de haber transcurrido, se pretenda ampliar el mandato de quien ya fue electo. Ahora la última con las que nos salió el Congreso de Baja California es que hará una consulta popular para ver si se ratifica de alguna manera la decisión que tomó la anterior legislatura. Ayer parecía, y digo parecía porque ha ido cambiando de ayer al día de hoy, que sería una consulta realizada en los términos de ley. Ahora nos enteramos que no, como no procede en términos electorales, ahora va a ser una consulta a patito, al estilo de la que hizo el presidente con el caso del aeropuerto. Entonces vamos ahora sí que de mal en peor. Yo espero, y con esto concluyo, que una vez que la Suprema Corte de Justicia conozca de las controversias constitucionales, este asunto quede ya simplemente en el anecdotario, porque sería un pésimo antecedente para la democracia mexicana. Y con lo anterior les voy a pedir a mis colegas presidentes que empecemos con los cierres, a cada uno de ustedes, empezando con Alberto, con un mensaje de futuro. Pues hemos hablado de un montón de problemas. Yo quisiera puntualizar que lo más importante que tenemos es la libertad. Y es una cosa que suena medio teórica, medio… pues, ¿cómo lo aterrizo? Bueno, nos permite a nosotros estar acá arriba diciendo lo que nos da la gana, les permite a ustedes moverse, venir acá a escucharnos, les permite a ustedes tener su negocio, porque es libertad de emprender, es la misma libertad, la libertad de emprender, la libertad de empresa, la libertad de expresión, van juntas. Los gobiernos democráticos en general permiten que la ciudadanía vive en libertad. Los gobiernos autocráticos coartan la libertad. Todos los de la tierra, Corea del Norte, pues pónganle en Google ahí a un mapa de Corea del Norte de noche y está oscuro, o sea, son regímenes de oscuridad. Ahí no hay luz ni adentro del hombre ni afuera en las calles. Es un serio problema. Entonces,
No perdamos de vista el gran angular, lo verdaderamente importante, cuidar nuestra libertad. Sí, de visión de futuro, yo diría de muy corto plazo, tenemos que actuar como empresarios Coparmex con responsabilidad social, dando yo creo que los mejores esfuerzos dentro de nuestras empresas, primero para conservar lo más posible nuestra planta de empleo. Estamos ante una situación delicada de consumo, delicada de crecimiento, que en paréntesis 0.02, y lo que hoy nos contesta el presidente en la mañana es que es 0, pero no importa el crecimiento, lo que importa es el desarrollo. Y nosotros aquí, yo lo he discutido con todos mis amigos, compañeros, y pues para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento. Entonces no podemos que nos regrese la bolita y nos conteste de esa manera, distrayendo un compromiso de 2% que él tenía de crecimiento. Entonces, ante esas circunstancias, actuar primero nosotros en nuestras empresas conservando la planta productiva, haciendo el esfuerzo que aunque no tengamos la rentabilidad que debemos tener, es muy difícil que hoy en día pongamos en la calle a nuestra gente, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias. Pero yo diría que en el corto plazo el compromiso político que debemos tener es trabajar en conjunto, Coparmex, con las organizaciones de la sociedad, en vías de la elección del 2021, para poder lograr un equilibrio político en las cámaras y no permitir que más presidentes municipales, más gobernaturas se nos vayan. Yo creo que es el momento más difícil en ese sentido que vamos a vivir y vamos a afrontar, pero si lo perdemos, yo creo que va a ser más difícil que podamos enfrentar y confrontar lo que nos espera en el futuro. Gracias. Bueno, yo escribí una cosita ahorita que no es mía, pero se las quiero compartir. Primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los empresarios y yo no dije nada porque yo no era empresario. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Gracias. Bien, primero, muchísimo gusto estar aquí y yo quisiera comentar algunos pormenores de las ideas rápidas de cuál es la visión de futuro que debemos tener como mexicanos. El primero es que se requiere insistir en la importancia que tiene generar un clima de confianza entre los sectores del gobierno y los empresarios y por supuesto la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? No podemos diariamente encontrar culpables y buenos en este país. Todos somos mexicanos y realmente creo que se debe gobernar precisamente para todos los mexicanos y sobre todo para la planta productiva que tanto tiene que ver en el país. Segundo, es un apoyo a la mediana y pequeña empresa en lo que es la generación de empleos. Es mentira que nosotros no nos hayamos dado cuenta de la desigualdad que existe en el país. Lamentablemente luego no han existido las condiciones del entorno para poderlo hacer y lo vemos como ahora hay una enorme desconfianza para poder invertir y arriesgar el dinero y lamentablemente como lo vimos con las cancelaciones de obras que ya se tenían prácticamente muy avanzadas, no podíamos llegar y desgraciadamente generó la desconfianza del sector internacional. Ya comentamos sobre la seguridad. Yo quisiera terminar con algo que debemos llevarnos. Tenemos muchas crisis o hemos tenido muchas crisis en nuestro país y siempre hemos salido adelante. Tomemos esta crisis como una más en donde estoy seguro de que todos saldremos adelante
lógicamente preocupados y ocupados por hacer algo en ello. Y la nueva narrativa que yo les quisiera pedir y dejarles la importancia que tiene es que cambiemos el ánimo de la gente y la percepción de México y los mexicanos ante el mundo. Muchas gracias por su atención. Ahora nuestro decano, Bernardo. Ya escuchaba yo al joven que decía que estábamos muy mal y ahora qué debíamos hacer, que hemos perdido muchos valores que ya teníamos dentro de la democracia, la economía, etcétera. Yo quisiera decirles que estamos tan mal como antes. Tenemos un presidente con un presidencialismo sumamente intenso, como lo hemos tenido en todos los regímenes revolucionarios. Corporativista, que controla a los sindicatos, a los campesinos, a las asociaciones y también a los empresarios cuando se dejan. Nosotros somos un sindicato libre. Un autoritario paternalista, un dictador bueno y con la ley a su servicio, de tal manera que no tenemos Estado de Derecho, porque hace lo que se le da la gana. Aquí han dado una serie de ejemplos y podríamos multiplicarlos. Y que decía yo que, no sé, algunos se lo adjudican a Porfirio Díaz, otros a Benito Juárez, aquello de a los amigos la ley y gracia y a los demás la ley a secas. Desde luego la economía, desde aquello que Echeverría en su frase célebre dijo que la economía se manejaba en Los Pinos. Bueno, aquí ya no se maneja en Los Pinos, se maneja en el Palacio Nacional, pero es un cambio que no tiene gran repercusión. Pero no podemos negar que durante estos años, que son también igual que nosotros, porque el PRI también nació en 29, como el sistema político mexicano, entonces ha tenido muchas cosas buenas, no podemos decir que no. México efectivamente ha mejorado con altibajos. Y dentro de las cosas buenas que tiene el sistema es que se tenía el sufragio efectivo, a veces ha sido más efectivo que otras ocasiones, pero sobre todo está la no reelección. Yo haría hincapié en esto. Dicen que no hay mal que dure más de 6 años ni mexicano que lo aguante. De tal manera que cuidemos que nada más sean 6 años y preparémonos para el siguiente. Pues vamos a tratar de resumir el gobierno de ocurrencias. Así, con todo respeto, los consejeros del INE son floreros que nunca hicieron nada para impedir los fraudes electorales. Todos los funcionarios de gobiernos anteriores son corruptos y no tienen llenadera. La prensa es fifí. Los empresarios son conservadores y no quieren dejar de robar. Los funcionarios que renuncian a su gobierno son neoliberales. Los defensores de las instituciones son neoporfiristas. Los intelectuales son ternuritas. Los economistas, críticos y las calificadoras no tienen autoridad moral. Los periodistas que no se ajustan a su línea son hipócritas, deshonestos o calumniadores. Y los críticos en general son sopilotes. En estas palabras resumimos lo que diariamente en las mañaneras y en sus giras por el país nos receta el señor presidente. Nosotros desde Coparmex no vamos a contestar con epítetos. Nosotros vamos a contestar con datos reales, con la verdad, como decía nuestro presidente hace un momento. Pero para poder contestar con la verdad, necesitamos tener una confederación, una Coparmex fuerte, que pueda ser un dique ante todas las barbaridades que estamos viendo todos los días. Se nos viene un tsunami más rápido de lo que nos imaginamos. Tenemos que estar pertrechados,
Tenemos que hacer de nuestra confederación una organización fuerte, sólida, de ideas, con liderazgos. Y de esta confederación y de muchas otras sociedades intermedias tendrán que salir los líderes que le pondrán un límite a los excesos de lo que estamos viviendo. Con ese ánimo estamos trabajando nosotros y ese mismo ánimo espero que les acompañe a ustedes para sacar adelante a nuestro México, nuestra querida patria. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por toda su hospitalidad. Estamos cerrando toda esta semana de visitas a 12 centros empresariales, a 12 regiones del país, y nos sentimos muy satisfechos por toda esa retroalimentación que hemos recibido. Yo solamente quisiera recalcar mucho que la pobreza no la podemos seguir viendo como parte del paisaje de México. La pobreza no se combate con algunos programas asistencialistas. Eso es solamente un paliativo, es una aspirina. La pobreza se combate con empleo y el empleo lo generamos las empresas y las empresas nacen a través de la inversión. Y la inversión lo que necesita es condiciones de certidumbre, certidumbre jurídica, seguridad física, seguridad patrimonial. Creo que es muy importante que nuestra narrativa vaya en esa dirección permanentemente y ha venido siendo de esa forma, pero ahora tenemos que redoblar el esfuerzo, como ya lo comentaron algunos de mis colegas. Creo que tenemos que trabajar muy fuertemente en desarrollar más nuestro capital humano, con más y mejor educación, con más y mejor salud, nuestro capital físico, con más escuelas, con más hospitales, con más infraestructura, con más carreteras, porque a final de cuentas, cuando sacamos a una persona de condiciones de pobreza, le damos además de las condiciones de vivienda, de salud que automáticamente adquiere, capacidad de compra con el ingreso que va a obtener. Y esa capacidad de compra va a estar demandando bienes y servicios de nuestras empresas. Y eso va a hacer que crezcan nuestras empresas y generen más empleo. Y con más empleo va a haber más demanda y con más demanda va a seguir creciendo más, de tal forma que generemos un círculo virtuoso de la economía. Vuelvo a repetir, que nuestra narrativa sea propositiva en esa dirección, además de exigir nuestros derechos, como lo comentamos ya todos desde hace un momento. Muchísimas gracias nuevamente y estamos en contacto. Coparmex es principios, Coparmex es visión y Coparmex es liderazgo. Y para hablar de liderazgo prefiero leer una poesía que creo que coincidiremos con ella. Al poeta le da alegría por unos y le da tristeza por otros. La alegría de los que no abandonan la barca, aunque no abunde la pesca, aunque la mar esté brava. La tristeza por aquellos que al primer trueno se espantan y recogen sus redes por una nube que pasa. La alegría del que quiere ser cabeza de manada, aunque abrir senda es más duro que andar por senda marcada. Y la tristeza por esos que se conforman y callan, aunque les pongan al cuello un collar y una campana. Muchas gracias. Nuevamente yo solamente quisiera agradecer a cada uno de los presentes y en especial a nuestros expresidentes nacional, Gustavo, nuestro presidente actual, a los expresidentes de nuestro centro empresarial, a todos y cada uno de los empresarios de Quintana Roo, porque la labor que tenemos hacia adelante es muy fuerte, pero como mencionábamos y nos han reiterado nuestros presidentes, unidos, confiando en nuestra confederación, que tenemos este elemento
podemos salir adelante y librar las batallas que tenemos hacia el frente. Gracias nuevamente y gracias por tomarse el tiempo de venir y de estar con nosotros y compartirnos esas experiencias de tantas batallas. Nos llenan de compromiso, nos llenan de responsabilidad y no nada más nos hace sentirnos orgullosos de pertenecer a Coparmex. Muchísimas gracias, Gustavo. Quisiera pedirles a Mark y a Carmen si nos pudieran acompañar para la fotografía del recuerdo. Mark y Carmen, por favor.